Muy bien. Y vamos a la palabra ahora sí. Estamos leyendo el libro de Samuel y hemos llegado al capítulo 4. Al capítulo 4. Hoy en el capítulo 4, y vamos a leer también una porción del 5, vamos a ver si lo completamos también el 5, vamos a hablar acerca de la presencia de Dios. Porque, como lo va usted a ver en estos capítulos, inclusive el pueblo de Israel y los filisteos pensaban que el arca de Dios era una especie de amuleto. Pensaban que el arca, la pura presencia del arca, significaba que Dios mismo estaba ahí. Y realmente no es de esa forma. Entonces vamos a ir viendo cómo el pueblo de Israel deja ir esa gloria, porque inclusive el pueblo de Israel no entiende en estas épocas, en estos tiempos de terminando Jueces, empezando Samuel, no entiende todavía o ha perdido el sentido de lo que es estar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermanos, hermanas, la presencia de Dios se consigue con la obediencia. No se consigue con un amuleto, no se consigue con así se lo voy a decir, porque así lo manejamos en la época actual. La presencia de Dios no se consigue con un rosario ahí en el espejo, no se consigue con una calcomanía, no se consigue con simplemente decir que soy cristiano o con simplemente cargar la Biblia bajo el brazo. Así no se consigue la presencia de Dios. La presencia de Dios se logra por medio de la obediencia. En este capítulo 4 vamos a ver cómo el juicio que se le profetizó a Elí y a sus hijos va a surtir efecto. Elí era el líder de Israel, un sacerdote que era líder de Israel, pero la nación estaba sufriendo junto con él. Así que vamos a ver un principio de una manera repetitiva o repetida que vemos en el Antiguo Testamento, donde también nos va a ilustrar este principio de reino, que cuando falla la estructura, y me refiero a la estructura sacerdotal, a la estructura de la presencia de Dios, todo el reino y toda la sociedad va a sufrir porque todo viene relacionado, todo está relacionado a esto. Así que la drástica falla de Elí en su responsabilidad de mantener el reino de Dios, pues trajo consecuencias a todo el pueblo. Y esas consecuencias pues alcanzaron a su familia y alcanzaron todo el entorno espiritual del pueblo de Israel. Porque Elí no solamente era líder de su familia, sino que también era líder del pueblo de Israel. Por eso estas consecuencias de la falta de un sacerdocio adecuado de Elí trajo consecuencias desastrosas para todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Así que cuando llegó el tiempo de Dios para ejecutar ese juicio sobre la familia de Elí, pues trajo algo también para el pueblo. Este pueblo de los filisteos, adversarios de Israel, que lo podemos ver desde el tiempo de Jueces, vivía al este del mar Mediterráneo, y Dios utilizó a estos filisteos para traer juicio contra Elí y para traer juicio contra Israel. Así que, como vamos a poder ver, el Señor se vale de todo cuando se trata de impartir su juicio. Y dice en el versículo 1, capítulo 4, y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy
¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Se fija, aquí está sucediendo algo bien interesante. Israel sale a la batalla. Los israelitas son golpeados, son vencidos. Definitivamente ellos pensaban que no iban a ser derrotados, o sea, pensaban que iban a ganar. Pero al Elí, porque Elí ya sabía, ya ustedes saben, y ya lo leímos, que él había recibido esta profecía, y muy seguramente esta profecía sobre Elí y su familia había penetrado en el pueblo de Israel. Vaya, no se había quedado en secreto. O sea, esa profecía ya la conocía gran parte del pueblo de Israel y muy probablemente eso bajó el ánimo de la gente del pueblo de Israel. Por eso anímicamente no lucharon en batalla sintiendo que iban a ganar. Por eso los filisteos pues les pusieron su revolquiza, ¿verdad? Los apabullaron. Pero porque fue una cuestión de ánimo que penetró sobre el pueblo. Por eso le digo que una profecía sobre el que se suponía que debe ser el líder espiritual de Israel, pues permeó hasta el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel también le afectó. Y la respuesta del pueblo, fíjese qué interesante, la respuesta del pueblo no fue ponerse a cuentas con Dios, no fue orarle a Dios, sino fue tráiganse el arca para que el arca vaya delante de nosotros para ir a batalla. O sea, dijeron, tráiganse el arca para que el arca nos dé la victoria. O sea, en otras palabras, pensaron que el arca era un amuleto. O en ese tiempo pensaban que el arca era un amuleto. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente piensa que poniendo un rosario en el espejo de su auto, con eso está protegido el carro y todos los pasajeros? Lo podemos ver, ¿verdad? Con toda claridad. Eso estaba pensando el pueblo de Israel. O sea, nos están poniendo una buena, pues tráiganse el arca, porque el arca nos va a dar la victoria. No Dios, el arca. ¿Se fija? Ellos estaban confundiendo un símbolo de la presencia de Dios y lo tomaron como un objeto que les iba a traer victoria y no como un símbolo que representaba la presencia de Dios. Porque tenemos que recordar que Dios es soberano. Intentaron manipular la presencia divina para ganar una batalla física. O sea, únicamente lo querían como un amuleto. Solamente de esa manera lo estaban viendo. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Pero fíjese, dice, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Esto es bien interesante porque traen el arca desde Silo. Eso significaba que los que tenían que cargar el arca eran Ofni y Finés, los hijos de Elí. Ya habíamos visto en los capítulos anteriores que estos dos hijos de Elí hacían lo malo delante de Jehová. Vaya, no estaban santificados delante de Dios y no hacían las cosas como Dios esperaba que lo hicieran. Ahora, estos dos hombres tenían que cargar el arca hasta el lugar de la batalla. Cuando llegan estos hombres cargando el arca, ellos pensaban que iban a llegar como héroes, pero realmente no sabían que lo que les esperaba era su funeral. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, el pueblo de Israel ve que llega el arca y toman ánimo
porque ven que llega el arca y dice, ahora sí, la presencia del Señor. Aunque yo pienso que la gran mayoría de ellos pensaban, igual que todo el pueblo, pensaban que era un amuleto únicamente y que eso les iba a traer la victoria. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. O sea, oyeron los gritos, se preguntaban, pues, ¿qué pasó? Y después se enteraron que había llegado el arca. Los filisteos, fíjese, versículo 7, los filisteos tuvieron miedo. Diría el clásico, tuvieron mello. Les dio mello. Les dio miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, ay de nosotros, porque las veces que le hemos ganado, pues Dios no estaba con ellos, pero ahora ya llegó. O sea, ellos sabían que había una respuesta de parte de Dios. Y luego decían, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Fíjese, así decían ellos. Casi como al Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Decían. Estos son los dioses que hirieron, fíjese cómo lo dicen ellos, porque no conocían la realidad. Estos son los dioses, o sea, en plural, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Se fija? Sabían la historia, sabían del poder del Dios de Israel, pero ellos pensaban que era como cualquier otra cultura, que tenían muchos dioses. Entonces, estos dioses nos van a venir a derrotar. Y luego por ahí alguien levantó la voz y dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. O sea, alguien por ahí levantó la voz y se echaron porras. O sea, dijeron, pues que no nos gane el desánimo. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. O sea, con arca y todo. Ya estaba el arca ahí con ellos, pero Israel fue vencido con arca y todo. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, o sea, murió mucha gente. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios, fíjese, el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Recuerda la profecía? La leímos la semana pasada. La profecía decía que los dos hijos de Elí iban a morir el mismo día. El mismo día, y ahí se cumplió. Ahora, los filisteos conocían la historia de los enemigos de Israel y cómo Dios los había librado de todos esos enemigos y principalmente de los egipcios. Pero los filisteos tomaron ánimo y fueron a pelear. En la batalla vuelve a caer Israel. El arca es capturada. O sea, la retienen los filisteos. Pero además los hijos de Elí, Ofni y Finés, caen, mueren durante la batalla. Y aquí lo que podemos ver es que es el juicio de Dios tomando parte de esta historia. Se cumple la profecía que le fue dado al ministerio sacerdotal de ese momento. Se cumple la profecía de Dios. Versículo 12 dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, ¿se acuerda estos de Benjamín? Qué tremendos, que fueron los que despedazaron a la mujer. Un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre la cabeza. Eso significaba que él, antes de llegar corriendo a dar la noticia, pues se rompió las vestiduras, desgarró sus vestiduras y se echó tierra, ceniza, y fue a avisar, ¿verdad? Era una manera que ellos tenían para
para sentirse o mostrar luto, ¿verdad? Por una calamidad. Versículo 13, y cuando llegó, he aquí que Elí, fíjese, Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las buenas nuevas, toda la ciudad gritó. O sea, toda la ciudad entró en pánico, en miedo, porque no esperaban esa noticia. Pensaban que llevando el arca iban a salir triunfadores. Elí, por su parte, tenía miedo, o en su interior sentía miedo, porque había una profecía sobre él y sobre su casa. Y sentía, y lo sabía, que en cualquier momento se podía cumplir esa profecía. Y estando los hijos en batalla, pues era muy probable que cayeran cumpliéndose la profecía que se les había dado. Así que la captura del arca lo impresionó, hizo que se cayera de la silla, se rompe el cuello y muere. Fíjese cómo dice. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, o sea, ya no era un jovencito, o sea, ya no era un quinceañero. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, el sutil, ¿verdad? El sutil, o sea, le dio la noticia suavecito. Y también tus hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y para rematar, o sea, eso se lo agrego yo, y el arca de Dios ha sido tomada. O sea, no le pudo haber dado noticia más tremenda al sacerdote de Israel. Así que, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Recuerda cuando leíamos el libro de Jueces y que cada vez que terminaba la vida de un juez nos dice el tiempo que duró? Esto nos habla de que Elí aún había sido considerado parte de ese linaje de los jueces. Entonces Elí gobernó o juzgó a Israel 40 años. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Pero, ¿qué cree? Dios todavía no terminaba. O sea, esto era apenas el inicio de lo que iba a venir. Porque aunque Elí ya sentía o presentía que probablemente se iba a cumplir la profecía que se le había dado, bueno, pues la profecía completa todavía no terminaba. Y fíjese, versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, o sea, estaba embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. O sea, fue tanto el miedo y la impresión, porque ya se dio cuenta que también el suegro murió, el marido, y estaba a punto de dar a luz, estaba en los últimos meses, o en el último mes podríamos decir. Se le vino el chamaco de la impresión. Se le vino el chamaco del susto, del estrés, sí, exactamente. Y usted debe de saber algo bien interesante. Las mujeres judías
no las acostaban y parían así como ahora todo el mundo va a una clínica y les ayudan con el parto. Las mujeres judías parían en cuclillas. Las mujeres judías parían, haga de cuenta que se tenían que poner en esta posición y aquí era donde ellas parían. Sí, ahí echaban al bebé. Era la forma en que ellas daban a luz. Por eso dice que ella se inclinó, muy probablemente hizo esta situación aquí, porque dijo, ahí viene el chamaco, y aquí lo cacho, sí. Y le sobrevino los dolores de repente, dice en el 19, terminando el 20. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. O sea, que el chamaco sí salió. El chamaco sí salió, con susto y todo, pero salió. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. O sea, ella como que de la impresión, del susto, el miedo, todo lo que usted le quiera agregar, parió al hijo, pero ella también estaba en una situación de shock, exactamente. Y llamó al niño Icabod, fíjese qué interesante, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. O sea, con su último aliento, con lo último que ella pudo hablar y decir, dio el nombre del chamaco. Y el nombre del chamaco era Icabod. ¿Sí? Icabod, que significa, vamos a decirlo en términos más sencillos, sin gloria. O sea, nació sin gloria. Porque la gloria de Dios había dejado a Israel. Y porque el pueblo había malentendido la gloria de Dios. O sea, eso todavía es más interesante. Lo peor, escuche, lo peor que le puede pasar a una nación o un individuo no es una derrota en el campo de batalla, no es una derrota militar, sino que la presencia de Dios se aleje de ellos. Que la presencia de Dios no esté con esa nación a causa del pecado. Eso es lo peor que le puede pasar a una nación. Ahora, quiero que reflexionen esto. Si es una nación que está envuelta en idolatría, imaginen el peligro en el que se encuentra esa nación. Y nomás le quiero recordar una idolatría. La guadalupana. Todo un país sumido en una idolatría. Ahora, agréguele que el gobierno de ese país hace rituales cuando hace las tomas de poder, de protesta, etcétera. ¿Usted cree que Dios está en ese país? Entonces, por eso, hermanos, hermanas, por eso es tan importante que estemos orando por México. Por México, o sea, y que venga el Señor y ponga las cosas en orden, de verdad. Es muy importante que regresemos a la presencia del Señor. Y bueno, llegamos al capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a ver cómo Dios defiende su propia gloria. En otras palabras, Dios no necesita que nadie lo defienda. Cuando Dios se quiere mostrar, Él solo se va a defender. Y aquí lo vamos a ver en este capítulo. Él es capaz de vindicar o reivindicar su propio nombre. Él es capaz de hacer eso. Capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios,
la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod es una de esas ciudades de los filisteos. En esta época los filisteos tenían 5 ciudades importantes. O vaya, 5 ciudades de los filisteos eran las más importantes. Era la de Asdod, Askelón, Gaza, Gat y Ecrón. Eran las 5 ciudades de los filisteos. Y una de esas ciudades, pues es a la que llevaron el arca, que es Asdod. Cuando se aplastaba a un enemigo, y sobre todo ellos sentían que capturaban la esencia de ese pueblo, en este caso su Dios, y que podían llevar ese Dios como trofeo a su pueblo, pues era un símbolo de victoria absoluta. ¿Qué sucedía en un pueblo normal como los de aquella época? Pues que llegaban y quitaban la escultura o quitaban las esculturas o quitaban su Dios principal y se lo llevaban como rehén. Era una escultura, pero la llevaban como rehén y era lo que normalmente hacían. Ahora, ellos, si usted recuerda lo que iniciamos leyendo en el capítulo 4, conocían la historia del pueblo de Israel y conocían la historia de cómo el Dios de Israel los ayudó a salir de Egipto y cómo estuvieron derrotando a otros muchos pueblos hasta que ellos se asentaron en la región donde ellos vivían, las 12 tribus de Israel. Estamos hablando que todo esto sucedió, transcurrió después de la salida de Egipto. Viene todo el libro de Josué, donde empieza toda esta conquista, y posteriormente llegamos a Jueces, y ahora pues estamos en Samuel. ¿Se fija? De alguna manera lleva una secuencia. Ahora, el aplastar a su enemigo y dejarlo sin su Dios, pues era como el máximo trofeo que se podía llevar el pueblo. Era así como una victoria absoluta sobre ese pueblo. Era un símbolo de victoria. Eso suponía o los hacía suponer a ellos que el Dios que ellos veneraban era más poderoso que el Dios del pueblo vencido. ¿Sí? En este caso, ellos pensaban que el Dios de Israel había sido vencido y que el Dios de ellos era más poderoso que el Dios de Israel. Eso pensaban ellos. Ahora, ellos lo veían de esa manera porque creían en todas esas historias y leyendas que habían escuchado el pueblo de Israel. Sabían que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Recuerda el capítulo que acabamos de ver. Cuando ellos escucharon la gritería y que supieron que el pueblo de Israel había recibido el arca, tuvieron mello. O sea, sí les dio mello, ¿no? Sí les dio miedito. ¿Por qué? Porque sabían que era un Dios poderoso. Pero ahora, después de haberles ganado, de haber aplastado al pueblo de Israel en batalla y haberse quedado con el arca, ese símbolo del Dios de Israel, pues ellos decían, hombre, pues este Dios es poderoso, pero el de nosotros ahorita está en buen nivel, o sea, anda fuerte. O sea, así lo veían ellos. ¿Sí? La ironía de esto, o lo irónico de este pensamiento filisteo y de otros pueblos que había en esa época, era que para esta época, para este momento, el pueblo de Israel pensaba igual. El pueblo de Israel pensaba de la misma forma. Por eso mandaron traer el arca, ¿se acuerda? Que dijeron, vamos, tráiganse de Silo el arca, porque con el arca que vaya delante de nosotros, nadie va a poder hacer frente. Pensaban igual, pensaban que el amuleto era el arca, pensaban que simplemente con ese amuleto iban a poder salir victoriosos. Y nosotros sabemos que no es así. No es así. Es algo bien interesante y el pueblo de Israel lo siguió creyendo durante muchos años. Cuando viene el tiempo de Juan el Bautista
Juan el Bautista les dice un razonamiento teológico muy interesante a los fariseos y a los saduceos de esa época, a los religiosos de esa época. Y Juan el Bautista les dice, oigan, no anden presumiendo de su herencia judía. O sea, no se sientan tan orgullosos de su herencia judía, porque Dios es capaz de levantar hijos de Abraham hasta de las mismísimas piedras, les dice. ¿Por qué les dice esto? Porque el pueblo judío pensaba que se sentían la última Coca-Cola del desierto y pensaban que lo que los hacía especial era eso, simplemente que eran judíos. Así lo pensaban ellos. Pero realmente la presencia de Dios es lo que nos da la bendición. Fíjese, esto que le acaba de decir está en Mateo 3:9. Póngame Mateo 3:9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por eso le digo en otras palabras, como se lo estaba explicando, no presuman que porque son judíos. O sea, no es eso, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Para decírselo en términos modernos, que todos lo podamos entender, venir a la iglesia o decir que usted es cristiano, eso no le da bendición. Eso no le genera bendición. Lo que le genera bendición es el arrepentimiento y el que usted ponga su fe en Jesús. Eso es lo que le trae bendición de Dios. Poner su fe en Jesús y mantenerse siempre a cuentas con Él, arrepentido. ¿Sí? Versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién es Dagón? Dagón es el dios filisteo, un dios filisteo. Ellos pensaban que la mera posesión del arca los hacía más grandes o más poderosos, o al Dios de ellos lo hacía más poderoso que a Dios, a Jehová. Por eso lo toman y lo ponen en el templo de su Dios, en este caso del dios Dagón, para mostrar el poder, para mostrar que su Dios era más poderoso que nuestro Dios, que el Dios de Israel. Ahora, aunque hicieron eso, pues nadie se burlaba, ¿verdad? O sea, seguía siendo un Dios poderoso y ellos lo creían y así lo sabían. Por eso el haberle ganado a Israel y capturado el arca para ellos era motivo de gran orgullo. Entonces, pero lo pusieron a de cuenta que si aquí tenían a Dagón, pusieron el arca ahí enseguida, porque pues está Dagón sobre el Dios de Israel. Ese era el razonamiento de ellos. Pero ¿qué creen que empezó a pasar? ¿Qué creen? Fíjense lo que dice el versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod, o sea el pueblo filisteo, se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, estamos hablando de una escultura, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Dios, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, ¿quién bajó la escultura y la puso así como que inclinándose delante de Dios? Solo Dios. Entonces llegaron y lo vieron y dijeron, chirrión. Pues lo volvieron a levantar y lo volvieron a poner en su pedestal, ¿verdad? Dijo, ¿y este qué onda? ¿Qué? Versículo 4. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea que volvió otra vez a quedar en suelo, y no solamente en suelo,
sino que se le cortó la cabeza y las manos. No me imagino yo realmente, y no me dio el tiempo de buscar una escultura de Dagón, pero me imagino que era una especie como los dioses hindúes, ¿verdad? Que tenían manos, la cabeza, y pues, vais, ¿sí? Vais, quedando únicamente el tronco. Versículo 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. O sea, les dio miedo que a ellos también les pasara algo similar. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque llegaban temprano al templo y veían a Dagón humillado por Dios. Llegan la segunda vez y lo vuelven a encontrar humillado, pero ahora no solamente humillado, sino mutilado de manos y cabeza. En ese tiempo, en esa época, y principalmente los filisteos, en su cultura, cuando ellos ganaban algunas batallas, acostumbraban cortar cabezas y presentárselas a los reyes o a los principales de los filisteos. También a veces cortaban las manos. O sea, vaya, era una costumbre que a veces ellos tenían con ciertos pueblos o ciertos enemigos para mostrar que ellos habían vencido. Eso significa que el mensaje que les estaba mandando Dios, Jehová de los ejércitos, era un mensaje muy claro. Diría el clásico, el mensaje está muy claro. O sea, lo que él les estaba diciendo es que el Dios de ustedes nada tiene que ver con el Dios de Israel. Nada que hacer contra el Dios de Israel. Dagón es nada delante del Señor. Tremendo, ¿verdad? Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. O sea, no solamente eso, sino se agravó. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. O sea, eso fue con la escultura de su Dios. Pero la población también la empezó o les empezó a generar tumores en su cuerpo. Tumores por todos lados. Tremendo, ¿no? Así que cuando los de Asdod tuvieron suficiente, o sea, dijeron, no puede ser posible esto, ya estuvo, ya pedían esquina, como decimos ahora, ya empezaron a pedir esquina, ya no juego. Llamaron a una reunión y acordaron enviar el arca con sus hermanos en Gat. O sea, dijeron, no, regresen, no regresen, la manden a Gat, a ver si allá les va mejor. Así, fíjese lo que dice el 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. O sea, pobres de nosotros y pobrecito de nuestro Dios Dagón. O sea, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pase el arca del Dios de Israel a Gat, o sea, mándala a Gat. Los de Gat son más aguantadores, son más bravos, son de pelo en pecho, o sea, mándalos a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. ¿Pero qué cree? Versículo 9. Bueno, Gat estaba como a 20 kilómetros más o menos de Asdod. Estaba retiradito, bueno, ni tanto. Como de aquí a la salida a Delicias, más o menos. Así que lo mandaron a Gat. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores.
Así que Gat dijo, no, ¿para qué me la trajeron aquí? Mejor vamos a mandársela a Ecrón, la otra ciudad filistea. Pero ahora sí, cuando ya iban a mandarla a Ecrón, ¿qué cree? Los de Ecrón dijeron, no, así estamos bien, muchísimas gracias. O sea, ¿qué necesidad? ¿Para qué tantos problemas? Como diría el salmista de Juárez, ¿no? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, o sea, eso de dieron voces significa que empezaron a gritonear, diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, ¿también quieren que a nosotros nos vaya mal o qué? ¿O para qué no la mandan a nosotros? Pues allá arréglense ustedes, ¿no? Algo más o menos así. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios a Israel. O sea, ya devuélvanla por favor. O sea, ya estuvo Ferras, le dijo, ya devuélvanla. Vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Por eso ahorita aquí vamos a iniciar a leer el 5. Yo les decía, Dios defiende su propia gloria. O sea, no necesita que nadie lo ande defendiendo. Él no necesita hombres para que lo defiendan. ¿Sí? Él no necesita eso. Él es capaz de luchar por su propio nombre. Él no necesita a nadie que ande ahí haciendo algo por él. Nosotros somos los que tenemos que pedir de su favor, pedir de su amor, de su gracia. Así que los filisteos intentan mudarse, vamos a decirlo, o quitarse el problema pasando de ciudad en ciudad del arca. Pero, aunque la pasaran de ciudad, no lograban zafarse del juicio de Dios, porque el juicio de Dios ahí estaba sobre ellos. Así que la única solución al juicio divino, y esto es para que nosotros lo entendamos, es el arrepentimiento, hermanos. O sea, nosotros no nos podemos librar de un juicio de parte de Dios de una manera diferente a que no sea el arrepentimiento. Es la única forma en que nosotros podemos librarnos de un juicio de Dios, no el cambio de ubicación. Eso significa, y se lo voy a decir así, eso significa que lo que tenemos que corregir es nuestra vida. Y si a veces el mensajero se lo dice, no es en mala onda. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces el papel de nosotros como pastores, cuando le hacemos ver alguna situación, algún pecado, algo que no está correcto, terminamos nosotros siendo los malos de la película. Terminamos siendo el villano reventón. Y mucha gente lo que hace es que cambia de ubicación el arca, significa que se cambian de iglesia. ¿Sí? Muevan el arca. Pues no, o sea, si usted no cambia, si usted no mueve su actitud, le van a seguir saliendo tumores, porque el pecado es suyo, porque el pecado está en usted. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y se lo digo porque usted sabe que aquí no hablamos suavecito. Entonces hay gente que no aguanta el que no le hablen suavecito. Mire,
hace 2 miércoles o 3 miércoles, yo toqué un tema, yo espero que nada tenga que ver esto, pero se me viene a la mente. Entonces a lo mejor sí tiene algo que ver. Toqué el tema de la música. ¿Te acuerdas cuando vimos el cántico de Ana? Ok. Toqué el tema de la música y le dije, hay que tener mucho cuidado con lo que oímos, aunque sea cristiano. ¿Sí? De hecho, hace poquito publiqué otro escrito que me encontré ahí sobre algo similar de ese tema. Porque estamos viviendo tiempos bien tremendos, donde la gente se está volviendo groupie, o sea, nomás porque viene el artista tal o la canción tal y no estamos entendiendo que la alabanza es para el Señor y es para buscar la presencia del Señor, no para nuestro entretenimiento. ¿Sí me explico? O sea, hemos perdido eso de vista. Si a usted le gusta ir a esos conciertos, si a usted le gusta vaya, o sea, no le estoy diciendo que no lo haga, pero hay que tener muy en cuenta que si yo voy a un concierto, voy a eso, pues voy a divertirme. ¿Sí me explico? Pero nada más. Porque la presencia de Dios es muy raro que se manifieste en un lugar así. De veras. O sea, la alabanza es para bajar la presencia de Dios, sí, pero si lo hacemos de una manera errónea, no va a estar ahí el Señor. Lo mismo va a ser que vaya al estadio con los caudillos y empiece a gritar ahí las porras. Y habrá gente que no, bajó la presencia del Espíritu Santo aquí. No, era la emoción de la gente. ¿Sí me estoy explicando? Ok, bueno. Toqué ese tema hace como 2 o 3 semanas. Y hubo una persona que se me acercó y me dijo, pastor, es que a mí sí me gusta esa canción, una de las que mencioné. Y le dije, qué bueno. O sea, no estoy diciendo que no la escuche, nomás estoy diciendo que cuidado, porque si oímos puras de esas, pues no estamos alabando a Dios. Estamos nada más como que justificando o haciendo que sienta yo bonito. ¿Sí? Son cosas diferentes. Y dato curioso, desde esa semana no ha vuelto esa persona. Entonces, por eso le digo que, pues no es que le quiera yo dar malas noticias, pero pues es que así dice la palabra. ¿Sí? No es personal, créame que no es personal. Ahora, no podemos utilizar, de acuerdo a la enseñanza que recibimos hoy, no podemos utilizar los símbolos de Dios para cubrir nuestra desobediencia. ¿Y cuáles son esos símbolos de Dios? Pues la iglesia, venir a la iglesia, cargar la Biblia, hacer rituales, porque también luego pensamos que por medio de rituales obtenemos la presencia de Dios. Y no, hermanos, la presencia de Dios la recibimos por medio de obediencia a Dios. Eso es lo más importante, obedecer a Dios. Dios no es un rehén, o sea, no es alguien que nosotros podemos tener capturado. Porque aunque su pueblo falle y el arca sea capturada por los filisteos, Él sigue teniendo un control total de todo lo que sucede en el mundo. Y con sus hijos, y con los enemigos, y con todo el mundo. ¿Sí? Fíjese, Israel pensó que el arca era mágica. Porque así lo pensó, o sea, pensó que traer el arca y ponerla enfrente de la batalla, eso les iba a dar la victoria, en automático. Pero no era el arca, es la obediencia de su pueblo a Dios. El arca era meramente un símbolo para que el pueblo entendiera que ahí estaba la presencia de Dios. Pero para que Dios se manifestara ahí en el arca, tenía que haber obediencia de parte del pueblo. ¿Sí? O sea, la fe real se basa en una relación de pacto de nosotros con Dios, no en supersticiones religiosas. ¿Sí me explico? Le pongo los ejemplos del rosario en el espejo porque es lo que vemos cotidianamente y es lo más fácil de ver, pero hay otras muchas cosas.
Y lo más grave es que en el pueblo de Cristo, en el cristianismo, también vemos manifestaciones como esas. Pensamos que leer la Biblia, pensamos que orar nos va a tener la presencia o el favor de Dios en nuestra vida, cuando no hay obediencia, cuando seguimos viviendo en pecado, cuando seguimos haciendo las cosas mal. Creemos que aprendernos un lenguaje cristianoide, eso nos va a dar la presencia de Dios, y no es así. Es nada más un lenguaje, es nada más decir amén, gloria a Dios, aleluya, es un lenguaje. Pero si usted sigue siendo desobediente, no va a tener la presencia de Dios. Si usted sigue estando en pecado, no va a tener la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la presencia de Dios es una bendición para los que le obedecen. Lo voy a volver a decir. La presencia de Dios es una bendición para los que le obedecen. Pero ojo, porque para los que lo rechazan es un motivo de juicio de parte de Dios. Un motivo de juicio de parte de Dios. Así que, hermano, hermana, hasta aquí cerramos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para orar y terminamos con el estudio del día de hoy. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Porque aunque nos encontramos en ocasiones en dilemas, en problemas, en situaciones que humanamente pensamos difícil, que pueden ser difícil para nosotros, sabemos que tú nos puedes dar la respuesta. Confiamos en ti. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Ayúdanos, Padre, a que cada día podamos vivir más de acuerdo a tu palabra, que podamos vivir en obediencia día a día, para de esa manera poder gozar y poder disfrutar de tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros, por todas tus bendiciones. Y sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, y sabemos que tú aparecerás en el último momento para que nadie pueda negar que fuiste tú quien intervino, quien hizo las cosas a nuestro favor. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies.